bastante pobre. Bueno, muchas gracias, congresista Mulder. Continúa congresista de Belaunde. Estoy de acuerdo con el señor Mulder, el APRA es causante de muchos de los males que hay en el Perú, totalmente de acuerdo. Pero en fin, pero evidentemente es así, presidente. De hecho, se acusó a los apristas. Ya después revisaremos, le voy a dar unos datos históricos al señor Mulder, ahora después, presidente, para que... Y le voy a dar inclusive los nombres de los que complotaron en ese momento. En fin, pero viene la revolución del 3 de octubre del año 48 de los marineros, y luego viene el asesinato de Graña, y el general Odría, que era ministro del Interior, quisieron censurarlo, pero el APRA lo apoyó. Qué curioso. Y él fue el que dio el golpe de Estado. Por eso que el APRA siempre se equivoca en los apoyos que da a políticos. Yo le tengo miedo al APRA. Yo le tengo miedo. Le tengo mucho miedo. Ahora resulta que es al revés. O sea, porque no censuramos a un ministro históricamente, vino el golpe de Estado y entonces el señor de Belaunde se queja. Entonces, ¿qué hubiese pasado si lo hubiésemos censurado? Habrían dicho que por culpa de la censura se había propiciado el golpe de Estado. Yo creo que no hay que estar hablando de esa manera cuando se tiene tanta ropa tendida, porque realmente el golpe de Estado del año 68 efectivamente fue una situación de complot que hicieron los militares, pero buenos pretextos que le dio el señor Fernando Belaunde. ¿O acaso no fue Belaunde el que dijo que devaluar era traición a la patria? Bueno, pero en fin. Congresista García Belaunde, entiendo que esta ya ha sido su segunda interrupción. Continúe para que... Sí, vamos a terminar, presidente. No tengo que el aula magna lamentablemente ya no tiene profesores de historia, presidente, es un problema. Vamos a recomendarle a alumnos para que vayan al aula magna de historia del Perú. Pero en fin, sigamos, presidenta. Entonces, el golpe de Estado del año 48, perdón, es un golpe de Estado que lo da el ministro del Interior, el general Odría, a Bustamante. Y gobierna 8 largos años. Persigue al APRA. El APRA después se une con víctimas y victimarios, se une en el año 62. Pero el año 68, presidenta, cuando viene el golpe de Estado y el señor Mulder ha hablado de la página 11. La página 11, presidenta, es una página vacía. Esto era la página 11. Es cierto, había una crisis, por supuesto que sí, y acá lo han mencionado. Es decir, el APRA, manejada desde Villa Mercedes, esta vez sí, de Villa Mercedes, por ahí en la torre, no por Elías Rodríguez, sino por ahí en la torre, y Odría, que se habían unido los dos víctimas y victimarios, se habían unido en esta alianza de coalición nacional que así se llamaba, y Odría, que manejaba la otra mayoría, dos mayorías que se enfrentaron al gobierno. Claro, es como pensar que nuestro amigo, no voy a comparar a Odría, que era un peso pesado, 8 años de dictador, no voy a compararlo pues con el colega Tubino, con el respeto que se merece, pues. Pero Odría era un general, pues, que manejaba su bancada, eran dos bancadas poderosísimas que manejaban, y este parlamento sí era obstruccionista, y se tiró 11 ministros, cada 5 meses había un ministro que renunciaba. Acá vino un ministro, Francisco Miregsá Contreras, vino, interpelado, a medianoche, habló, terminó su discurso, dijo, cumplan con la consigna de Villa Mercedes. Se fue, lo censuraron. No esperó el debate, vino, expuso y se fue. No era necesidad, porque iba a ser censurado de todas maneras. Y es cierto lo que acá ha dicho el señor Mulder, en el sentido que al final, después de este obstruccionismo grave, pero al presidente Belaunde le gritaron en la calle cierre el Congreso. Ahí están los periódicos. Belaunde, cierre el Congreso. Los militares le fueron, el general Doig, fue el general Doig y le dijo, presidente, cierre el Congreso, la Fuerza Armada está con usted. Y no lo hizo. En Uruguay pasó una cosa parecida, y Bordaberry cerró el Congreso. Nunca más pudo ser demócrata. Acabó preso Bordaberry, José María Bordaberry. Entonces, evidentemente, el presidente Belaunde, ¿qué hizo? Algo que yo le dije a Vizcarra las pocas veces que he hablado con él. Más obstrucción en el belaundismo de aquella época, mayor construcción. El gobierno de Belaunde de ese año fue el más constructor de la historia del Perú. Y fue un gobierno que creció 5.5 en esa época, el país que más creció durante 5 años en esa época en toda América Latina. Bueno, y Chile y el Perú, cuando viene la revolución de Velasco el 3 de octubre, eran países equivalentes. Y entonces,
Cuando me habla la página 11, acá el colega Mulder, quiero hacer una pequeña explicación. La página 11 es un problema solamente de dos personas, de Loe Mola y de Pablo Carriquiri, por una disputa para ver quién era el ministro de Fomento. Punto. Y se inventó una página que no existía, una página en blanco. Y claro, como había un lío, había una obstrucción política y una división y un enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno, evidentemente la página 11 quedó como una gran excusa a Velasco para ir a un golpe de Estado. Pero antes, 2 o 3 meses antes del golpe de Estado, la oposición se dio cuenta que estaba causándole problemas, muchos problemas al gobierno, y estaba debilitando la gobernabilidad. ¿Y qué hicieron? Ahí en la Torre, Odría y Belaunde se reunieron en Palacio de Gobierno y llegó a lo que ha dicho aquí muy bien Mulder, al gabinete conversado con Osvaldo Orcelles, presidente del Consejo de Ministros. Bueno, el gabinete conversado es una realidad. Era un poco tarde ya el golpe, ya los tanques estaban calentando motores. Entonces, no podemos decir que la obstrucción siempre ha conducido al golpe, y menos la obstrucción actual, que es una obstrucción realmente pequeña, no es una obstrucción que yo diría que no es obstrucción necesariamente. Lo que hay es un interés del presidente de la República de debilitar al Congreso, un Congreso que está débil de por sí, que se ha autoflagelado, que ha aceptado los dictados del gobierno constante y permanentemente, y que cada día, en vez de haberlo fortalecido, lo ha debilitado mucho más. Pero la crisis se soluciona mañana si el gobierno quisiera. Pero nosotros vamos a respaldar el proyecto nuestro de adelanto de elecciones. Creemos que es una salida interesante, democrática, política, constitucional, pero dejando constancia que la crisis fundamental, el peso de la crisis, no la lleva el Parlamento, la lleva la Presidencia de la República. Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Johnny Lescano. ¿Está, congresista Lescano? Voy a dar lectura del orden en el cual tenemos los siguientes oradores para que lo tengan presente. Luego el congresista Lescano tiene la palabra la congresista Espinosa, la congresista García, el congresista Meléndez, la congresista Melgarejo, el congresista Mantilla, el congresista del Castillo y el congresista Arce. Tenemos ese orden para que lo tengan presente. Congresista Lescano. Sí. Lo primero que tendría que decir, señora presidenta, es que se guarde el respeto correspondiente en el debate parlamentario. Yo entiendo que hay congresistas que son muy afines al fujimorismo y por eso tienen preferencias, pero no pueden sobrepasar al pedido del uso de la palabra de parlamentarios que hemos estado al inicio de esta sesión. Usted ha estado acá y nos ha visto. Congresista Lescano, permítame por favor, antes de que desarrolle erróneamente una teoría, entiendo su malestar, sin embargo, en el orden de oradores estaba la congresista Vilca Toma, y lo que me acaba de decir es que ella ha cedido su espacio al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Para que vaya al tema, congresista bueno, ni siquiera Lescano, por la consideración y para poder agilizar el debate se le está dando bueno, usted ha dado la satisfacción que corresponde. Le rogaría que por favor vayamos al debate. Sí, es que no es así, pues, presidenta. O sea, violan normas de elemental cortesía y práctica parlamentaria y después dicen, vaya nomás, siga hablando. Es la prepotencia, pues, del fujimorismo, señora presidenta, que da privilegios a personas que están muy cercanas a ustedes y tienen todo el derecho, si quieren renunciar a su ideología como partido y pegarse al fujimorismo, es cuestión de ellos. Pero aquí, presidenta, las cosas claras y el chocolate espeso. Hay que respetar a las personas, precisamente por lo que se está haciendo acá en esta comisión. En las decisiones más grandes también se hacen dictaduras, una serie de actos contrarios a la democracia en este Congreso, y precisamente por eso, señora presidenta, se está pidiendo el cierre de este Parlamento, con el cual nosotros coincidimos totalmente. Y es quien habla, señora, el primer parlamentario y político que hace más o menos año y medio atrás o 2 años pidió el cierre de este Congreso. Porque
porque veía un Congreso improductivo, estéril para el país, pero muy productivo para el fujimorismo y quienes controlan este Parlamento. Muy productivo. Tan cierto es que no se olvide, hacían compras sobrevaloradas con 5 millones de soles. Si un Parlamento va a estar haciendo ese tipo de actos en la parte económica, mire qué podría estar haciendo en la parte política. Entonces, señora Presidenta, desde ese entonces, desde abril del 2018, señor Primer Ministro, ya pedíamos el cierre del Congreso porque veíamos un Congreso que no había rectificado su conducta, esencialmente, señora Presidenta, de quienes lo controlan. Yo me acuerdo que muchos parlamentarios del fujimorismo pedían disculpas al inicio de la legislatura, al inicio del trabajo de este Parlamento. Disculpas porque habían traicionado al pueblo, disculpas porque habían sido personas que habían realizado prácticas dictatoriales. Pero luego se olvidaron de las disculpas y siguieron caminando en su ADN, que es un ADN absolutamente divorciado de la ley y de los modales democráticos. Y por esa razón, señora Presidenta, mi partido, que es Acción Popular, presentó ese proyecto de ley. No es que porque lo habían sacado al señor Kuczynski y entró el vicepresidente a gobernar. No es cierto. Presentamos el proyecto de ley porque este Congreso no iba ni para atrás ni para adelante. Porque este Congreso blindaba a los corruptos. Porque este Congreso estaba simplemente estableciendo impunidad en el Perú. Desde esa fecha, yo pregunto al pueblo del Perú, a quienes nos están escuchando, desde esa fecha, donde renunció el señor Kuczynski, ahora, ¿ha mejorado la situación en el Perú? ¿Estamos tranquilos? ¿Todo está bien? ¿La marcha democrática es normal? ¿El debate parlamentario es respetuoso? No, señora Presidenta, la situación ha empeorado. Tan cierto es esto, señor Primer Ministro, señor Ministro de Justicia, que 7 de cada 10 peruanos están pidiendo el cierre del Congreso. 7 de cada 10 peruanos. Y aquí hemos escuchado discursos de parlamentarios que tienen todo el derecho a defender, pues, permanecer hasta el 2021 en el Parlamento y que están trabajando con el fujimorismo. Hemos escuchado que dice que no se puede, que se está pretendiendo dar un golpe de Estado, que no, que hay justificaciones que no tienen ningún peso para cerrar el Congreso y adelantar las elecciones, mientras el pueblo afuera, señora Presidenta, en todos los eventos masivos y a coro, señora Presidenta, está pidiendo cierren ese Congreso, porque este Congreso lo ha traicionado al pueblo, porque este Congreso no tiene prácticas democráticas, porque en este Congreso a los adversarios políticos lo ven como enemigos, y nosotros lo hemos sufrido en carne propia. Y si el pueblo no tiene memoria, porque tampoco los medios de comunicación difundieron eso suficientemente, a pesar de ser un hecho grave, a los adversarios políticos, que somos, creo, enemigos de ellos porque así lo sienten, nos llevaba coronas de muertos al despacho congresal. Coronas de muertos en el Parlamento del Perú. ¿Usted cree que una persona común y corriente va a tener la facilidad, la posibilidad de dejarle una corona de muertos al parlamentario en su mismísimo despacho donde hay tanta seguridad? ¿O son los que controlan el Congreso quisieron pasar y no pasó nada, con una evidente amenaza a un adversario político que todo el pueblo sabe? Entonces, yo digo, ¿es un Congreso? ¿O está pareciéndose alguna, algún barrio de Chicago donde las mafias los matan previa amenaza a sus adversarios? Y luego presentan documentos falsos, con peritaje comprobado, documentos falsos, para ver cómo liquidan al adversario político. No ameritan ninguna prueba que establece la ley.
en las acusaciones difamatorias que se hacían en este Congreso, señora Presidenta. Entonces, las condiciones en que está trabajando este Congreso no le sirven al país, solamente le están sirviendo a ustedes. Se me quitó el resguardo policial por llamadas que hicieron, señora Presidenta. Déjeme, voy a exhortarlo para que, en atención al reglamento del Congreso, que usted lo conoce bien, artículo 61, inciso C, se ciña al tema en debate. ¿Está usted distrayendo? No estoy distrayendo. Permítame terminar, por favor. Estoy en el uso de la palabra y haciendo lectura del reglamento como corresponde, siguiendo estrictamente lo dispuesto por este Parlamento en sus documentos de gestión. Le pido que, por favor, reconduzca su discurso al tema que está en debate. El contexto, estoy dando el contexto. Las situaciones personales que usted haya tenido tienen su conducto, señor, para ser tratadas. El día de hoy estamos tratando un proyecto de ley. Bueno, soy el único parlamentario que usted... Le ruego que reconduzca su exposición, por favor. Soy el único parlamentario a quien se le ha interrumpido su discurso. Ahí están testigos los ministros. Esa es la práctica pues abusiva del fujimorismo, que solamente se sustenta en su mayoría. Estoy dando el contexto en el cual está trabajando este Parlamento. Los argumentos, los sustentos. Y usted no quiere escuchar, a pesar que es verdad. He regresado al Congreso y hay una señora que se pone detrás de mí para gritarme sandez y media y no pasa nada. ¿Dónde está la Comisión de Ética? O hay un señor que comienza a gritar en la Comisión de Constitución el otro día, amenazando, tratando de hostilizar. ¿Ese es un parlamento, señora? ¿Así puede funcionar un parlamento? Blindando a corruptos, archivando casos en la Comisión de Ética de congresistas que sí han cometido delito y que son delincuentes de cuello y corbata, y de otros funcionarios a quienes han cometido delito y aquí se les ha exculpado. ¿Es un parlamento que merece la pena seguir adelante? De ninguna manera, señora Presidenta. Eso es verdad. Nadie lo puede negar. Entonces, yo digo, una miopía que dice que no pasa nada acá, que todo está bien y que por lo tanto debe continuar este Parlamento, cuando todo el Perú sabe que es un Parlamento absolutamente improductivo, desprestigiado. Entonces, ese es el contexto. Es una coyuntura, una situación muy parecida a la que pasó el año 2000. Porque el año 2000, el gobernante ese entonces escapó a Japón y se quedó el presidente Valentín Paniagua. 8 meses y llamó a elecciones generales. Se fue él, se pudo quedar hasta el periodo completo, pero se fue él y se fueron los parlamentarios. ¿Algún problema? Ningún problema. Aquí es igual. Se fue el presidente por renuncia y quedó el vicepresidente. Pero como hay una coyuntura de corrupción, de improductividad, de falta de modales democráticos, la situación es la misma. Se tiene que tomar la misma medida, se tiene que dar la misma receta. ¿Se puede? Claro que sí. Lo que pasa es que hay amnesia en el fujimorismo. Y mire, señora Presidenta, aquí está la ley que se aprobó el año 2000. ¿Y quién presentó el proyecto de ley para adelantar las elecciones? El mismo señor Fujimori. Aquí está. ¿Y sabe usted en qué tiempo lo aprobaron la ley? En este Congreso, por esa crisis política, en mes y medio. Mes y medio comenzó el debate y al mes y medio ya estaba publicada la ley de adelanto de elecciones. Y aquí ya va más o menos un tiempo parecido y ni siquiera hemos comenzado con el dictamen, ni siquiera hay dictamen. Cuando el fujimorismo en esa época ya había aprobado un adelanto de elecciones en tan poco tiempo. ¿Y qué se dijo? Adelantar las elecciones. ¿Qué más se dijo? Se acortó las legislaturas para aprobar la ley de reforma constitucional. Y esto sí puede ser una situación que considere la Comisión de Constitución. Hicieron unos meses, 2 meses creo, de legislatura, la primera legislatura, e hicieron una legislatura corta para que se vote 2 veces el proyecto de ley. ¿Se necesita ya referéndum eso? No. Aquí hay un precedente del año 2000, que esta legislatura se puede acortar y comenzar la otra hasta octubre, y con eso se aprueba todo, y en 2 meses sale la ley de adelanto de elecciones.
Dicen, se acabó. ¿Quién hizo esto? El fujimorismo. Aquí están los votos. El APRA. Y otros congresistas más. Cabanillas votó a favor. Del Castillo, que ha estado acá. Delgado. Donaire, Patricia Donaire, que está acá, también votó a favor. Iberico. Paniagua, el presidente Paniagua PIS. Rolando Reate, Torres Lara, el papá del congresista Torres, etcétera, etcétera, etcétera. Y se acabó, se resolvió el problema. Y aquí le damos vuelta a la situación, que es constitucional, que es inconstitucional, que porque viene un especialista, viene el otro. No es cierto, señora, que sea un asunto de alta filosofía constitucional. Aquí ya están los precedentes. Es bien fácil, lo que pasa es que no tienen ustedes voluntad política. Aquí están los precedentes, firmados por su propia bancada, por su propia corriente, y presentado el proyecto por el líder histórico de su partido. Aquí está. Y luego cambiaron el presidente y cambiaron el Congreso. Bien fácil. Modificaron una parte del reglamento y la Constitución del Estado. Ahí está el dispositivo, la disposición transitoria. ¿Algún problema? Ninguno, señora presidenta. Lo que pasa es que no quieren soltar la mamadera. O sea, no quieren soltar el Congreso. Congresista Lescano, una vez más, lo exhorto a referirse al tema en debate y evite adjetivos. Es la segunda vez que le estoy llamando la atención. Voy a hacer uso del reglamento, congresista Lescano, si usted no se conduce en los términos de respeto que en este Congreso nos merecemos. Bueno, ya están acostumbrados a usar esa mayoría, pues, señora. ¿Para qué? Para tratar de golpear y abusar de los adversarios políticos. Entonces, señora presidenta, yo le pido consecuentemente lo siguiente: que considere en el dictamen, punto 1, introducir una disposición transitoria a la Constitución. Punto 2, modificar el reglamento para que esta legislatura termine en los próximos días y comience la otra hasta fines de octubre o noviembre, segunda legislatura, como se hizo el año 2000, y luego se convoca a elecciones en diciembre. Y con eso resuelto el problema. ¿Que se puede hacer? Claro que sí, porque estamos viviendo una crisis política muy grande. El Perú lo está pidiendo, señora presidenta, y por lo tanto los congresistas no pueden aferrarse del cargo y decir que no se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que las prácticas que ustedes realizan no van a tono con lo que está pidiendo el Perú. Eso es todo. Se les recuerda a los señores congresistas, sobre todo aquellos que no estén siguiendo con atención el trabajo en la comisión, que esta es la primera sesión en la cual estamos presentando el proyecto de ley. Congresista Espinosa, tiene usted la palabra. Marisol, si me permite, una interrupción. Me solicita una interrupción, presidente. Sí. Una interrupción. Un minuto. Un minuto, congresista. Sí, presidente, y algo más. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Y algo más. Se exoneró, en esa oportunidad, señora presidenta, se exoneró del dictamen de la Comisión de Constitución el adelanto de elecciones y pasó de frente al Pleno. Eso también se puede hacer. Simplemente exoneramos y lo pasamos al Pleno. Y todo camina sobre ruedas. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Espinosa, estamos en un breve receso que ha solicitado el presidente del Consejo de Ministros, y que un breve receso, señores congresistas. Bien, hemos podido escuchar entonces hasta este momento las opiniones de cada uno de los congresistas, los cuales faltan 6 aproximadamente para poder intervenir en esta primera sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, en donde se ha podido escuchar, en primer lugar, haciendo un recuento, la exposición del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en torno a este proyecto que se está presentando de adelanto de elecciones, y también pues el turno luego del ministro de Justicia, Vicente Ceballos. En torno a ello, lo que dijo en primer momento, el congresista Miguel Torres, al momento de iniciar su participación, fue a lo que tiene que ver con, en estos momentos, la coyuntura política, y que lo que se tiene que hacer, sin duda, es enfocar el tema para que se pueda construir otro tipo de escenario político en donde no exista la polarización. Es por ello
que también pues hizo referencia a la visita del ministro de Economía, quien hablaba de lo importante que había sido lo que es la delegación de facultades. A todo esto también, en algún momento, la congresista Karina Beteta hizo referencia a esos 700 millones que podían ser destinados a salvaguardar la salud de los peruanos y también mejorar la educación. Dio algunas cifras como, por ejemplo, en cuanto a ejecución presupuestal, se refiere de un 28.4% de ejecución presupuestal, así como también en cuanto a educación solo se ha ejecutado un 32.7%, en cuanto al transporte un 42.4%, en cuanto al tema de la mujer un 7.4%, en saneamiento se ha ejecutado un 28.6% y en inclusión social un 3.8%. Por ello, ella hizo referencia a que por estas cifras y también por la situación actual con los problemas que existen, es que son razones para pues proponer este adelanto de elecciones. Fue lo que dijo la congresista Karina Beteta, quien refirió que lo que existe actualmente es una crisis presidencial, más que pues una crisis entre el poder ejecutivo y legislativo. Dijo que siempre la mayoría opositora ha puesto al país primero, y lo que propuso fue más bien la renuncia del presidente de la República y convocar a elecciones generales, dada la situación pues en que se encuentra en estos momentos el país. En cuanto a las cifras que ella mencionó durante su alocución, también hemos podido escuchar al congresista Víctor Andrés García Belaúnde referirse al tema, haciendo un poco de historia en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de proyectos, con ese tipo de proyectos políticos constitucionales que se presentan en el Congreso de la República. Es por ello que seguimos entonces escuchando a esta hora las diferentes opiniones de los congresistas. Hemos podido escuchar también al congresista Mauricio Mulder dar ejemplos en torno a este tema. Sol Espinosa tiene el uso de la palabra. Y tenemos más. Muchísimas gracias, presidenta. Saludando la presencia esta noche del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia que nos acompañan en el inicio del debate, presidenta, porque algunos quieren no solamente adelantar hasta la legislatura, pero presidenta, recién hemos terminado de instalar las comisiones, o sea, se ha hecho en los plazos que corresponden de acuerdo a ley, y eso también creo que hay que decirlo, porque la forma como se está presentando, no hay ningún retraso en la instalación de comisiones, y esta es después de haber aprobado el reglamento, la primera sesión oficial. Y creo que es importante que se haya invitado para sustentar la propuesta legislativa al presidente del Consejo de Ministros. Yo quería leer algo muy chiquito. Linz, cuando habla del quiebre de las democracias, Linz es el insumo para Levinsky y Siblan cuando escribieron Cómo mueren las democracias. Y señala que se requiere la ruptura de normas de elección, una crisis de gobierno que se convierte en crisis de régimen y un parlamento que se ve más flexible. Fin de la democracia. Siblan y Levinsky señalan el débil quejido, el lento progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales y la erosión de las normas políticas. Es la forma como mueren las democracias. Y también, señora presidenta, Alan Brewer, profesor emérito de la Universidad de Venezuela, señala una situación parecida al recorte de mandato presidencial, sucedió en 1998, cuando Hugo Chávez invoca la crisis política por no obtener una mayoría absoluta en el Congreso. Señora presidenta, antes se recurría a los golpes, ahora hay otros mecanismos de destruir las democracias. Por eso yo creo que recordar dos artículos importantes. El artículo 115, que en nuestra Constitución no hay vacío para la sucesión, por eso se establece en el artículo 115. En el caso de Paniagua concretamente,
¿por qué se ve obligado a convocar las elecciones, Presidenta? Porque él no era el vicepresidente. Los dos vicepresidentes renunciaron. Y le corresponde constitucionalmente al presidente del Congreso asumir y convocar a elecciones. No se queda más que lo que dura el mandato para convocar elecciones. Pero además recordar, señora Presidenta, por su intermedio, que el artículo 118 es muy claro. El mandato que tenemos, el mandato constitucional que tiene el presidente de la República de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y es por eso que lo que se está presentando es una reforma constitucional, porque actualmente no existe esa figura de recorte de mandato presidencial y mandato legislativo en nuestra Constitución. Y además, el Premier señala que tiene todo el sentido del mundo, pero esa es una posición particular, creo, y no se puede generalizar una frase que realmente es una frase que expresa su posición personal, pero no que una posición que ayuda a abrir el debate y que ayuda a encontrar una política de consenso. Nos habla del caso de Billinghurst, pero no es precisamente un mejor ejemplo. Para la historia, imagínense qué hubiera sucedido durante los 3 últimos mandatos constitucionales. 15 años, los últimos 3 mandatos constitucionales no han tenido mayoría en el Congreso. ¿Qué se hace cuando no se tiene mayoría en el Congreso? Y lo digo yo, que aquí está el congresista Mulder, no me dejará mentir, y el congresista García Belaúnde, que hemos sido férreos opositores, la congresista Beteta, férreos opositores al gobierno de García. ¿Sí? ¿Sí? Efectivamente. Y efectivamente, ahí está la capacidad de hacer política. Y eso es un mandato constitucional a quienes hemos sido elegidos. ¿Una pequeña Me pide una interrupción, congresista para Presidenta. abundar